pero hay un problema. Es que yo no le puedo creer. Hay un problema grave porque no tengo fe. Ahí ya hay un problema gravísimo, porque el Evangelio, desde donde usted lo vea, es por medio de la fe. ¿Qué hace el Señor? El Señor coloca la palabra, pero la fe tiene que despertarse en los hombres. ¿A través de qué se despierta la fe? A través de ver la dimensión de lo que se está escuchando y llegar a creerle a Dios que es posible que pase. Darle a Dios, como decía, una oportunidad de elevar su mente a una altura inmensa, donde uno se da cuenta que todo puede ser posible ahí. Es un cambio de mentalidad. En ese cambio de mentalidad encuentro que es posible porque Dios es absoluto. Yo empiezo a encontrar que el universo fue creado en 7 días, que Dios hizo absolutamente todo lo que existe, y me siento a pensar, hombre, para este ser, si es que yo creo en él, no hay nada imposible. Entonces, ¿en dónde comienza a estar la medida de todo esto? En la capacidad que yo tenga para darle fe a las palabras de Cristo. Estas palabras tienen necesariamente, para que el hombre despierte la fe, tienen que ser reveladas por el mismo Señor. Esto no vale que otro le diga a uno. Uno se puede gastar 50 años con una persona. Pues si el Señor lo puso a hacer eso, pues lo tiene que hacer porque es su trabajo, ¿cierto? Pero si Dios no le revela a esa persona, puede pasarse los años que sea y no va a entender esto. Por eso esto no es cuestión de alegar con la gente. Esto no es cuestión de tratar de meter a la gente esto es cuestión de paciencia. Una persona me escuchó, pero esa persona no me puede creer todavía, porque Dios no le ha revelado, pero me sigue escuchando. De pronto le dan una forma a esto hasta que un día el Señor le dio la oportunidad de entender y creer que eso es así, y ahora ya entiendo. Comienzo a caminar yo. O sea, ahí comienza la persona a caminar. Antes no puede comenzar a caminar, porque uno tiene que comenzar a caminar sabiendo para dónde va. Yo cómo voy a caminar una parte, yo voy a caminar aparte, ¿a dónde voy a ir? No tengo ningún propósito, no tengo ningún deseo, no tengo ninguna intención, entonces no voy a caminar para allá porque no hay ningún motivo. Entonces me quedé quieto ahí. Entonces cuando el hombre no ha entendido, entonces yo lo cojo y lo sienta ahí. Espere. ¿Cuál es la paciencia? ¿Qué es lo que tiene que tener la persona que enseña? Paciencia. Paciencia, que no soy yo. El Señor va a revelar. Entonces ahí está si es el Señor que va a revelar, entonces van a suceder cosas grandes. Si es el hombre que tiene que hacer entender, mire lo que pasa alrededor. Religiones y religiones con falsas doctrinas enredando a la gente porque la gente no tiene revelación de la palabra. Entonces es mejor no correr, es mejor no afanarse. Esto es sin afán, esto es con paciencia, esto es sabiendo que desde el momento que yo me senté a escuchar al Señor, Él no me va a dejar perder. Así de sencillo, no me va a dejar perder porque por lo menos estoy oyendo a los pies de Él. A los pies de Él. ¿De qué se avana usted? Si usted está a los pies de Él escuchando sus palabras, Señor, yo no soy capaz de entender, pero yo creo en ti. No soy capaz de creer lo que tú puedes hacer, pero yo creo en ti. Listo, siéntese ahí. Que llegará el momento en que Él va a revelar esa palabra y ahí si usted se para. Ahora sí voy a hacer tu voluntad, Señor, porque tú ya me paraste de aquí. Hay un proceso de aprendizaje. Hay un proceso de entendimiento. De discipulado. Pero hay un proceso de lucha. Hay un proceso en que usted deja de ser la persona que está sentada y se vuelve un soldado que se va para la guerra. La preparación es escuchar la palabra del Señor hasta que Dios mío, ya, lo necesito allá mismo. Entonces usted se para y comienza a caminar porque el Señor lo levantó de ahí. Y ya no se va a volver atrás. Es que yo soy débil. A mí qué me importa que yo sea débil, acaso estoy creyendo en mí. Ese que está conmigo, Él hace lo que quiera. No hay nada que Él no pueda hacer. Él puede levantar a la persona más débil y volverla a la más fuerte. Entonces, ¿qué importa que yo sea carne? ¿Qué importa que yo sea débil?
¿Qué importa que yo soy carne, que yo soy un ser humano? Es que yo soy un ser humano, dice la gente, pero sin Cristo. Ahí está la diferencia. Si yo soy un ser humano y soy débil, la Biblia dice, diga el débil, fuerte soy. Este evangelio no depende de la fuerza mía. Eso a Dios no le importa ni le interesa. Él puede usar una hormiga para vencer un elefante, hablando de la realidad. ¿O no era capaz? Claro. ¿Sí? Siempre se ha visto que para Dios demostrar su poder ha levantado personas a veces demasiado débiles delante de seres inmensamente fuertes que peleaban con ejércitos. Y siempre vamos a tener el testimonio de David. David y Goliat. Un hombre, no sé si era hasta más bajito que yo. Y ese tipo medía casi 3 metros y los ejércitos le tenían miedo. Ese hombre no iba en sus fuerzas y cuando todo el mundo lo vio, yo creo que todo el mundo se rió. Mira, sin experiencia de guerra, sin experiencia de nada, sacado de atrás de las ovejas y delante de un gigantón de esos que apenas lo vio le dio risa y usted viene contra mí como si fuera un perro, con piedras. Yo te voy a matar porque me toca matarte, pero para lo que tengo que emplear, yo la fuerza que tengo que emplear para matarte a vos, diría Sansón, diría Goliat. Entonces imagínense, cuando ya está delante de él no se da cuenta de una cosa. Delante del Señor no hay gigantes. Delante de Dios no hay nadie grande. El más grande es un microbio delante de Dios. Entonces David era un hombre delante de un microbio. Entonces aplastó al microbio, porque David sí era un hombre delante de Dios. Ahí está la diferencia. Esa piedra no iba a ir ya con una fuerza humana. Es una cosa sobrehumana. Era como un tiro. Y a él lo mató. Y le dijo antes de matarlo, y le dijo antes de enfrentarse a él, cortaré tu cabeza y la echaré a las aves del cielo. Ya sabía que Dios lo iba a entregar en sus manos. Cuando un hombre se da cuenta quién es el que está con él, ese hombre no lo detiene nadie. Más seguro. No importa si es mujer, no importa si es hombre, no importa si es niño, no importa si es flaco, si está enfermo, no lo detiene absolutamente nadie, porque esto no depende de mis fuerzas. El evangelio que se predica comúnmente en este mundo está confiando en las fuerzas humanas. Ay, es que eso no se puede porque yo soy humano. Hombre, todos somos humanos. ¿Qué pasa con todos, con esos hombres de la Biblia? Eran también humanos como yo. Eran hombres semejantes a nuestras propias pasiones, como decía Pedro de Elías. No quería decir que el apóstol estaba sujeto a las pasiones pecaminosas, porque eso es la que la gente enseña. No, a las pasiones humanas. ¿Se entiende? A la debilidad humana, ese mismo hombre. Elías era un hombre, ¿y qué hacía Elías? Le tenía miedo los ejércitos a ese hombre. Le tenía miedo todo el mundo a ese hombre porque la mano de Dios estaba con él y no lo detenía nadie. El único que detuvo a Elías fue Elías mismo, cuando dejó de confiar en el que estaba con él, que le demostraba una y otra vez quién era el fuerte. No hay hombre débil con el Señor. El débil es Satanás. El débil es todo lo que Satanás hace, todo lo que Satanás provee a este mundo, para Dios es insignificante y es insignificante para los hijos de Dios. El pecado es tan fuerte en mí como yo crea que es fuerte. El pecado es tan grande en mí en la medida que yo desconozca al Señor. Pero cuando yo comienzo a conocer algo del Señor, me doy cuenta que el pecado no es nada. Que solo basta una mirada de Cristo a mi vida y vamos a ver quién es el fuerte. Y no estoy hablando de Dios, estoy hablando del hombre. Vamos a ver quién es el fuerte cuando Dios está con ese hombre. No estamos hablando todavía de que Cristo esté dentro de nosotros. Eso es otro cuento. Eso es otra cosa. Estamos todavía hablando de la pobreza más grande que podamos tener humanamente, y es que estemos caminando con el Señor sin tenerlo todavía en el corazón. Eso es lo pobre. Y aún así, Satanás no puede con el hombre. Porque para meterse con ese hombre tiene que enfrentarse con el Señor. Así de sencillo. Entonces, aquí está la mentalidad.